Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este bonito sombrero. Los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 160 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar tomamos la hebra, hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, lazada, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, hacemos lazada y dentro del círculo comenzamos a hacer puntos altos pero de 2 sacadas. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Esto es para que queden más bonitos. Volvemos, sacamos, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Si no lo quieren hacer de esta forma, lo pueden hacer solo de 2 sacadas como ustedes gusten. Una vez, 2 veces y cerramos. Contando las cadenas del inicio tenemos 4, completamos un total de 16. Cuando completemos los 16 puntos altos, unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Lo ajustamos, giramos y tiramos de la hebra en la parte de atrás para cerrar por completo el centro. Siguiente vuelta, levantamos 1, 2, 3 cadenas y una de separación para un total de 4. Hacemos lazada. En el próximo punto hacemos el punto alto, una cadena de separación, siguiente punto, un punto alto y así vamos a continuar toda la vuelta. Repetimos los mismos 16 puntos que teníamos en la base, pero esta vez separados por una cadena. Cuando completemos el último punto separado por la cadena, terminamos con cadena de separación y unimos en el tercero, 1, 2 y 3. Cerramos y nos deslizamos. 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto y ahí mismo hacemos un segundo punto. Cadena de separación, pasamos al siguiente espacio y repetimos 1 y 2 puntos juntos. Cadena de separación, siguiente espacio, 2 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta hasta que lleguemos al final, donde siempre vamos a estar uniendo con punto deslizado. Una vez completamos la tercera vuelta haciendo 2 puntos en el mismo lugar separados por una cadena, unimos con el punto deslizado y nos vamos a deslizar un punto para quedarnos donde está la cadena de separación. Volvemos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y en el mismo lugar vamos a hacer otros 2. 1 y 2. Ahora tenemos un total de 3 puntos altos en el mismo espacio. Cadena de separación, pasamos al próximo espacio y repetimos 3 puntos. 1, 2, 3, cadena de separación y en el próximo. Esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta. 3 puntos altos separados por una cadena en cada uno de los espacios. Una vez llegamos al final, unimos con el punto deslizado en la tercera cadena y nos deslizamos hasta el espacio. Levantamos 3 cadenas. Siempre terminamos y comenzamos de la misma forma. 1 y 2 puntos altos. Contando las cadenas tenemos 3. Hacemos la cadena de separación, pasamos al siguiente y hacemos otro grupo de 3. Cadena de separación, en el siguiente hacemos otro. Para completar el total de 3 grupos.
Ya completamos 3 grupos. Ahora vamos a hacer un aumento. Hacemos una cadena y en el cuarto espacio hacemos el aumento. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Esta va a ser la forma en la que vamos a ir aumentando. Nos queda en forma de un abanico. Ya tenemos el primer aumento. Ahora volvemos a repetir 3 grupos solos, un aumento, 3 grupos solos, un aumento, así hasta llegar al final. Terminamos la vuelta de aumento, tenemos 3, un aumento, 3, un aumento, 3, un aumento, 3 y el último aumento, para un total de 4 aumentos. Terminamos con la cadena de separación, unimos en la tercera con punto deslizado y nos deslizamos hacia el centro donde está el espacio. En esta vuelta no vamos a hacer aumento, vamos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y completamos los otros 2. Hacemos la cadena de separación, pasamos al próximo espacio y repetimos otro grupo de 3 puntos altos. Cadena de separación, tercer grupo de puntos altos, y donde tenemos el aumento, como en esta vez no vamos a aumentar, solo hacemos un grupo de 3 y es todo hasta terminar la vuelta. Hacemos el grupo de 3, la cadena de separación y pasamos al próximo espacio. Así vamos a continuar. Cuando lleguemos al final, unimos y nos deslizamos. Llegamos al final de la vuelta, terminamos los puntos. Esto mide aproximadamente unos 17 centímetros de diámetro. Si ustedes lo quieren más grande, continúan haciendo una vuelta más de aumento. Para eso harían esta vez 4 grupos, 1, 2, 3 y 4, y en el quinto harían un aumento, 4 y un aumento, 4 y un aumento. Pero en mi caso, que lo quiero un poco más pequeño, lo voy a dejar solamente hasta ahí. Ya no vamos a hacer más aumentos, solamente repetimos grupo sobre grupo. Ahora hacemos la cadena y los 2 puntos en el espacio. Cadena de separación, pasamos al próximo y hacemos el segundo. Y así vamos a estar repitiendo vuelta tras vuelta hasta alcanzar el tamaño deseado. Solamente en cada uno de los espacios un grupo separado por una cadena. Cuando alcancemos el tamaño deseado, en este caso yo coloqué 10 líneas contando desde el inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero cada uno debe de probarlo hasta que le llegue a la frente. Esto mide aproximadamente unos 15 centímetros y medios en total de largo. Terminamos con el grupo de 3, la cadena de separación, y lo vamos a unir en la tercera con un punto deslizado. Para cerrar la vuelta, levantamos una cadena de altura, hacemos lazada y ahí mismo vamos a hacer un medio punto alto. Pasamos a la siguiente cadena, sacamos hebra y cerramos. Pasamos al siguiente punto, que sería el tercero, y cerramos. Tenemos 3 puntos, uno encima de cada uno. Donde está la cadena de separación también vamos a hacer uno. Hacemos lazada, pasamos por la cadena de separación, sacamos las 3 hebras y las cerramos. Así vamos a continuar toda la vuelta haciendo un medio punto alto encima de cada punto del grupo de 3 y uno en la cadena de separación.
Llegamos al final de la vuelta haciendo medios puntos altos, terminamos con un punto bien pegado hasta el final y completamos un total de 81. Unimos aquí en el primero donde comenzamos con punto deslizado, levantamos una cadena, hacemos lazada y ahí mismo hacemos el punto. Pasamos al siguiente y hacemos 1, 2, 3, contando las cadenas del inicio, tenemos 4, completamos 8 y el número 9 lo hacemos en relieve. Cuando completemos los 8 puntos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El otro lo hacemos en relieve. Venimos aquí, tomamos así por detrás, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ahora continuamos repitiendo, esta vez van a ser 9. Debemos apartar el punto para tejer en esa cadena que está escondida, si no nos van a faltar puntos. Comenzamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, completamos los 9 y en el número 10 hacemos el punto en relieve. Volvemos, 9 puntos, 1 en relieve, 9 puntos y 1 en relieve hasta terminar la vuelta. Completamos la vuelta, después del punto en relieve terminamos con un punto solo, unimos en la primera cadena con punto deslizado, levantamos cadena y ahí mismo hacemos el punto. Volvemos a repetir, segundo punto, tercero, cuarto punto. Tenemos 9 sin contar los del relieve. Aproximadamente en el punto número 4, no tiene que ser exacto, puede ser en el 4 o en el 5, vamos a hacer un aumento. Aquí tenemos 3, el número 4 hacemos un aumento. 2 puntos en el mismo lugar. De ahí continuamos, punto sobre punto, no tenemos ni que contarlos. Vamos a continuar repitiendo los puntos uno encima de cada uno. Nada más debemos de asegurarnos de tejer hasta el último donde está pegado al del relieve. Ahí hacemos el punto. Ahora repetimos el punto en relieve. Lo tomamos así como está. Pasamos el gancho por detrás. Pasamos por 2. Y cerramos. Este lo vamos a hacer como punto alto para que alcance a la misma altura de los puntos bajos. Hacemos lazada, apartamos el punto porque debemos de asegurarnos de tejer desde la primera cadena que está escondida atrás. 1, 2, 3 y 4. En el número 4 hacemos el aumento. Es decir, 2 puntos en el mismo lugar. De ahí continuamos punto por punto hasta que lleguemos a donde está el de relieve. El que está en relieve lo mantenemos en relieve, punto sobre punto, aumento y así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado, levantamos la cadena y ahí mismo hacemos el punto. Volvemos a repetir punto sobre punto hasta que lleguemos a donde está el aumento. Justo encima del aumento lo volvemos a repetir y esta va a ser la última vuelta con aumentos. Ahí ya llegamos al aumento, hacemos 1 y 2 puntos. Continuamos punto sobre punto hasta que lleguemos al punto en relieve. Llegamos aquí, justo encima del punto en relieve y lo mantenemos. Metemos el gancho por detrás del punto, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ahora volvemos a hacer lazada, movemos el punto y tomamos la cadena que está justo atrás y repetimos punto sobre punto hasta que lleguemos al aumento. Repetimos aumento, punto sobre punto y punto en relieve. Una vez terminamos,
la segunda vuelta con aumentos. De aquí en adelante todas las demás las vamos a hacer sin aumento. Va a ser punto sobre punto, punto en relieve, punto sobre punto, punto en relieve. Así hasta alcanzar el largo deseado. Si la quieren demasiado larga, van a tener que colocar un aro de alambre para dar firmeza, pero en mi caso yo no la voy a hacer demasiado larga para no tener que colocar el aro. Una vez completamos el tamaño deseado en el ala, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas en total. Unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Esta mide aproximadamente unos 7 centímetros de largo para que se hagan una idea. Ya está completamente listo. Lo podemos dejar de esta forma porque se ve muy bonito o también decorarlo. Yo voy a estar utilizando esta rosa, ya se las enseñé a hacer en otros videos. También estas hojas las podemos colocar con un par de puntadas y luego la flor como decoración. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.